Seguimos con las lesiones, en este caso, del complejo del tríceps oral. Ya me perdonaréis, esta charla evidentemente la haré en castellano, pero las diapositivas están en inglés, ya que la di hace 10 días y está perfectamente actualizada. Ya veréis que no hay tampoco mucha letra y se entiende perfectamente. Empezamos con la anatomía, que es lo principal. En la región del tríceps oral lo que tenemos que tener siempre presente es que esto es todo un mismo complejo anatómico, es decir, esto es la aponeurosis del sóleo, aquí tenemos el plantar delgado, esto es el músculo gastrocnemio con su aponeurosis y aquí acabará formando al final el tendón de Aquiles. Esto lo observamos en esta pieza más macroscópica aún, fijaros sóleo, gastrocnemio y en esta zona toda la aponeurosis libre hasta propiamente el tendón de Aquiles. Fijaros, la zona de conflicto principal del gastrocnemio es esta zona de aquí, la zona de la unión músculo-tendinosa. Y si esto hacemos un zoom, fijaros el anclaje extremadamente potente y fuerte que vemos de las fibras musculares con la región aponeurótica. Acordaros del anclaje tan fino y tan laxo cuando veíamos la disección de la zona miofascial, pues esto, fijaros, es completamente diferente. Pero es que además, entre gastrocnemio y sóleo se genera una cavidad que es como un libro abierto, fijaros en estas zonas de cavidad, en las que es donde se coloca el hematoma típico de estas lesiones y que observamos en esta imagen de cirugía del doctor de la Fuente, que fijaros que la cavidad es enorme, donde se puede colocar un hematoma realmente muy grande. A nivel ecográfico, fijaros que todo es parte de un mismo complejo. Esto es el gastrocnemio, con una fibra bonita y delimitada. Esto es el músculo sóleo, con su típica fibra más grosera, más fea. Flexor alucis, grasa de Cajer, el pilón tibial posterior, calcáneo, tendón de Aquiles. Y esto, evidentemente, lo podemos ver en lesiones de tendinopatías del tendón de Aquiles, pero también podemos ver imágenes de roturas completas combinadas en un solo mecanismo de gastrocnemio medial, extensión a la aponeurosis libre y rotura parcial del tendón de Aquiles en un solo mecanismo. Por tanto, acordaros siempre de hacer un barrido completo de todo el área anatómica del tríceps oral cuando hagamos la exploración ecográfica. Y vamos a presentar un poquito lo que son los actores principales de esta charla. Aquí tenemos un esquema básico con el gastrocnemio medial, el sóleo, y lo que buscamos siempre es este corte típico, la hoja en bisel en esta zona, con las dos aponeurosis, sóleo y gastrocnemio. Lo que vemos y lo que buscamos también es siempre este movimiento sincrónico, este movimiento sinérgico con la flexoextensión de tobillo, que hace que gastrocnemio y sóleo se muevan casi al unísono. Fijaros, en función de la flexoextensión de tobillo se van moviendo el uno y el otro. Y aquí es donde presentamos a los componentes. Tenemos la aponeurosis del gastrocnemio medial, el músculo sóleo, la aponeurosis libre de gastrocnemio, es decir, solo aponeurosis de gastrocnemio, pero sin fibra muscular de gastrocnemio, la aponeurosis posterior del sóleo, y esto se fusionará abruptamente, como definieron Blitz y colaboradores en un estudio anatómico ya antiguo, se fusionan abruptamente y formarán el tendón de Aquiles. La típica lesión de Aquiles, pues fijaros, la típica pedrada que todo el mundo dice, fijaros al jugador que mira hacia atrás como si alguien le hubiera pegado una patada, lo ponemos otra vez, hace el típico movimiento, mira hacia atrás como si alguien le hubiera pegado y evidentemente tiene que parar automáticamente. Bien. ¿Qué nos puede aportar la ecografía en las lesiones del gastrocnemio medial? Si habéis visto mis charlas, habréis visto que siempre me apoyo en la resonancia magnética porque hay mucha confusión en algunas de las lesiones de grupos musculares, pero realmente en esta concretamente la ecografía para mí nos lo puede aportar todo y así lo publicamos recientemente en este artículo. Y vamos a ver un poco los diferentes tipos de lesiones solo por ecografía que podemos ver a nivel del gastrocnemio medial. Esta es una infografía que hice en su momento sobre este artículo y esto servirá de base para ir viendo cada una de las lesiones que vemos. Fijaros, empezamos con el tipo 1. El tipo 1 es una lesión mioaponeurótica sin rotura de la propia aponeurosis, es decir, nos encontramos este de aquí, la aponeurosis del gastrocnemio está íntegra, pero hay rotura de fibras musculares.
que van ancladas a esta aponeurosis. Esto es lo que denominamos tipo 1. Fijaros que hay un pequeño engrosamiento de la aponeurosis con una pequeña subfusión a este nivel, muy poca cosa. Observamos una cierta retracción de las fibras, de los septos fibroadiposos a este nivel, pero realmente esto es una lesión muy leve y que no tardan más en volver a su actividad que 2-3 semanas. Evidentemente no hay hematoma intermuscular, no hay afectación de la aponeurosis libre y el movimiento sincrónico está preservado. Si nos vamos al tipo 2, en este caso, el tipo 2 es una lesión mioaponeurótica con rotura de la propia aponeurosis. Es decir, esta imagen de aquí, rotura con rotura de la aponeurosis. Y aquí ya entramos en lo que es el tipo 2A, que es una rotura de la aponeurosis inferior al 50%, o el tipo 2B, que es una rotura de la aponeurosis superior al 50% en el eje transversal. Esto veremos que es muy fácilmente medible y lo iremos viendo. Observamos, esto sería un tipo 2A, un pequeño hematoma, rotura de la aponeurosis, y esto sería un 2B con un gran hematoma, en este caso todo el hematoma intermuscular y la afectación de la aponeurosis mayor del 50%. Fijaros en esta imagen, aquí en este eje transversal, fijaros que yo puedo medir perfectamente el defecto aponeurótico. ¿Dónde está? Esto es la aponeurosis completa y yo puedo ver qué cantidad de aponeurosis se ha afectado en cada momento. Por tanto, puedo decir que la anterior era menor del 50% y en este caso es una rotura completa de la aponeurosis que irá con un hematoma habitualmente mayor, como es lógico, y es mayor del 50% porque afecta toda la aponeurosis. Fijaros en este vídeo. Fijaros que la rotura de la aponeurosis en este caso es mínima. Pero esto es un 2A. Y en cambio, en este caso, fijaros que la rotura de la aponeurosis es mucho más amplia. Por tanto, sería un 2B. Evidentemente, las fibras están rotas, hay más o menos hematoma intermuscular, dependerá de la anchura de rotura de la aponeurosis, la afectación del movimiento sincrónico con la flexoextensión de tobillo, y el tratamiento será funcional, fisioterapia, drenaje del hematoma ecoguiado, y para los 2A nos moveremos aproximadamente en 3-4 semanas y para los 2B en unas 5-7 semanas para el tiempo de return to play. Fijaros en este caso, esto es un 2A, el movimiento no se ve alterado, este movimiento sincrónico lo vemos perfectamente, y esto sería un 2B. Fijaros que el movimiento está completamente alterado, se mueve el sóleo y el gastrocnemio está aquí arriba como si estuviera muerto, ni se mueve con el movimiento de flexoextensión del tobillo. Evidentemente, esto se trata de vaciar este hematoma, aproximar bordes y ver que este movimiento progresivamente se vaya recuperando. Si pasamos al tipo 3, el tipo 3 ya es una afectación pura de la free aponeurosis, de la aponeurosis libre del gastrocnemio. Y esto tiene unos detalles ecográficos muy suaves, es decir, muchas veces diremos, es una pequeña lesión. Sí, es una pequeña lesión a nivel estructural, pero es una afectación que tiene unas características tendinosas y por tanto, como toda lesión que afecta propiamente un tendón, tiene un metabolismo de curación más lento. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Fijaros que vemos una afectación muy leve de las fibras musculares y de la aponeurosis, pero en cambio la extensión a la zona de la free aponeurosis que observamos en este punto de aquí. Fijaros esta afectación justo en el punto distal de la imagen típica del bisel de aguja. Aquí parece que cicatrice ya del todo y que esté correcto, pero aquí se abre otra vez esta lesión. Esto es una expansión larga hacia el tendón de Aquiles y aquí observamos esta imagen de lesión. Fijaros, aquí tenemos la aponeurosis de gastrocnemio y sóleo, engrosamiento claro de la aponeurosis y fijaros la extensión tan hacia distal de esta lesión de la free aponeurosis o de la aponeurosis libre del gastrocnemio, y aquí ya fijaros tendón de Aquiles completamente normal. A nivel transversal vemos que la aponeurosis sí se engrosa a este nivel, parece que aquí esté acabado y aquí en cambio persiste este defecto hasta distal.
Esta es la típica imagen con la que nos tendríamos que quedar. Movimiento sincrónico preservado, no suele haber hematoma intermuscular, muy pequeña su fusión hemática, las fibras musculares son prácticamente normales, los septos fibradiposos son prácticamente normales y lo único que vemos es esta afectación puramente de la aponeurosis libre. Tratamiento es funcional con fisioterapia, pero el return to play aquí estamos hablando que se mueve entre 6 y 9 semanas para volver a una actividad normal deportiva. Y finalmente, las lesiones de tipo 4, que es una combinación de las lesiones tipo 2B, es decir, rotura de la aponeurosis con hematoma intermuscular habitualmente, y afectación de la aponeurosis libre, es decir, una suma de la 2B y la tipo 3. El tratamiento también es funcional con fisioterapia y más o menos inmovilización, lo veremos, y un return to play aproximadamente de unas 8-11 semanas. Aquí observamos esta imagen, fijaros, hematoma claramente intermuscular y esta expansión a la aponeurosis libre. Esta es la imagen panorámica, fijaros, gran hematoma intermuscular y esta expansión a la aponeurosis libre del gastrocnemio. Lo vemos en este caso, fijaros, el hematoma claramente líquido, retraído el gastrocnemio y esta expansión, fijaros aquí, hacia la aponeurosis libre. Esta sería un tipo 4 y el movimiento suele estar habitualmente afectado, como observamos aquí que se mueve un poco el gastrocnemio porque lo tira este esfacelo libre por aquí que está enganchado todavía al sóleo y lo tira un poquito, pero evidentemente esto es una alteración de este movimiento sincrónico. Esta es la imagen con la que deberíamos quedarnos respecto a esta lesión. El hematoma intermuscular, más o menos afectación de la aponeurosis y esta extensión junto a la aponeurosis libre del gastrocnemio. Y aquí las grandes preguntas son, ¿drenamos o no drenamos este hematoma intermuscular? Para mí siempre. Siempre, es casi obligado, porque si no, lo que pasará es esto de aquí. Fijaros, esto es un hematoma en fase de coagulación, fijaros que ya no es anecoico, es muy hipoecoico y difuminado, esto ya es en fase de coagulación, difícilmente, todavía lo podremos drenar, seguro que el profesor del cura esto lo drena con unos drenajes ahí y le quedan perfectos, pero ya es bastante complicado de poder drenar y lo que tenemos que hacer previamente es remover, porque si esto se nos fibrosa con este grosor, fijaros que el movimiento no se recuperará jamás y realmente esto nos producirá dolor y limitación en nuestras actividades normales por la presencia de un pegote de fibrosis de esta magnitud aquí en medio. Por tanto, siempre que se pueda drenar, como en este caso, fijaros, este es antes de drenar y fijaros cómo queda después de drenar, es decir, aproximamos bordes y la cicatrización es muchísimo más natural que si queda con este grosor de cicatriz. Y la siguiente pregunta es, ¿inmovilizamos o no inmovilizamos? Pues aquí depende completamente, en mi opinión, de el movimiento sincrónico entre gastrocnemio y sóleo. Si se ha perdido este movimiento, drenamos el hematoma e inmovilizamos hasta que vamos viendo que se ha recuperado este movimiento. Yo lo voy controlando cada 3, 4, 5 días, una semana, para ver si hace falta otro drenaje ecoguiado y más o menos inmovilización en función de si se ha ido recuperando. Si vemos que este movimiento sinérgico ya se va recuperando, retiramos inmovilización y continuamos con el proceso de rehabilitación ya que tenemos establecido normal. Por tanto, para conclusiones, como conclusiones de las lesiones del gastrocnemio medial, la ecografía, método de elección, sin ninguna duda. Es importante mirar la integridad de la aponeurosis, esto es lo básico. Si la aponeurosis no está afectada, tratamiento funcional. Si la aponeurosis está afectada, drenaje ecoguiado en función del hematoma y más o menos inmovilización en función de la afectación del movimiento sinérgico. Si hay una rotura de las fibras de la aponeurosis libre, tiene peor pronóstico porque estamos hablando de una lesión de características tendinosas. Y tipo 2B y tipo 4 son las que suelen tener habitualmente una afectación del movimiento sinérgico entre gastrocnemio medial y sóleo por la mayor afectación de la aponeurosis. Aquí es donde deberíamos plantearnos la inmovilización. Bien, pasamos al sóleo. El sóleo, evidentemente,
es un músculo completamente diferente al gastrocnemio en todo. Primeramente, en que la ecografía aquí no nos sirve para prácticamente nada, solo vemos menos de un 30% de lesiones, pero es que además tiene dos problemas principales, que es que tampoco tiene una clínica demasiado llamativa, no es un dolor agudo o brusco habitualmente, sino que es una sensación como de sobrecarga, una cosa, fatiga, pesadez, sí, he notado un pequeño pinchacito, pero creo que puedo seguir, pero es que además de que el diagnóstico inicial ya es complicado, tiene un elevadísimo riesgo de relesión, probablemente porque el diagnóstico inicial no ha sido hecho a tiempo. Y fijaros que el mecanismo de lesión es completamente diferente. No os lo pondré entero el vídeo porque dura 4 minutos, pero se trata de este jugador de aquí que va renqueante, pero intenta jugar durante 4 minutos aproximadamente. Fijaros, este de aquí va dando saltitos, va probando de estirar, no se siente cómodo, mira para el suelo, no está cómodo hasta que al final decide que algo está pasando, se ha roto y tiene que ser cambiado. Nosotros publicamos una serie de lesiones de sóleo en función de dónde se daban, si en la aponeurosis lateral, en la aponeurosis medial o en el tendón central, o aponeurosis posterior o aponeurosis anterior, y vimos que, como es lógico, el tendón central del sóleo era la que tenía un tiempo más largo de baja, pero nos salía que la aponeurosis lateral del sóleo era la que tenía un tiempo de baja más rápido. Y esto ya tiene unos años este estudio, creo, si no recuerdo mal, que es de 2015, y esto con los años te das cuenta de que probablemente esto, aunque fuera significativo estadísticamente, era una pequeña anomalía. ¿Por qué? Porque realmente, probablemente, lo que se tenga que decir es que, en general, si las lesiones no rompen aponeurosis dentro del sóleo, se mueven en unos 14 días, y si las lesiones rompen cualquiera de las aponeurosis internas del sóleo, se van hacia los 70 días, especialmente si rompen el tendón central. Esto se publicó en 2017, es más simple porque no lo dividen tanto, pero el tema va más por aquí. ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil a nivel epidemiológico encontrar series válidas sobre lesiones de sóleo? Básicamente porque el sóleo, además de todo lo complejo que ya es él, tiene una extremadamente alta variabilidad anatómica. Esto va desde sóleos accesorios, como observamos en esta imagen, por ejemplo. Fijaros, sóleo, en este caso es un sóleo que no es sóleo accesorio, lo veremos después. Esto es una inserción baja del sóleo. Fijaros hasta dónde llega este sóleo, que prácticamente llega pegado al calcáneo. Esto sí es un sóleo accesorio, no solo es un sóleo accesorio, sino que es un sóleo accesorio lesionado, que lo vemos aquí. Por tanto, puede tener sóleo accesorio, pero es que además, cuando estudiamos el sóleo, nos damos cuenta de que podríamos estar hasta pasado mañana poniendo diferentes tipos de distribuciones de las aponeurosis mediales, laterales y tendón central del sóleo. Y esto lo que hace es, por ejemplo, que tengamos tendón central muy lateralizado, fijaros, esto es el peroné, muy lateralizado y muy pequeñito, con una larga aponeurosis medial a este nivel. Podemos tener un tendón central medializado, esto es la tibia, muy hacia el medio, con una muy larga aponeurosis lateral, una muy corta aponeurosis medial y dos pequeños tendones centrales hipoplásicos a este nivel. O nos podemos encontrar un tendón central hipoplásico y lateralizado completamente con una aponeurosis medial grande y sin aponeurosis medial. Y esto, toda esta gran variabilidad, lo que condiciona son diferentes direcciones de penetración y diferentes direcciones de las fibras musculares. Por tanto, es muy difícil poder gestionar y poder clasificar lesiones de sóleo. En cuanto a las conclusiones del músculo sóleo, una gran variabilidad anatómica. Es imprescindible conocerla bien porque de esta manera podremos gestionar las lesiones un poco mejor. En este caso, la resonancia mucho mejor que la ecografía, una
índice de recidivas de lesión muy alta, porque habitualmente son lesiones que las hemos menos tenido. Tienen gran importancia los tendones flexores profundos en la lesión del sóleo, porque van muy en relación, y las lesiones que afectan al tendón central tienen peor pronóstico, más o menos el mismo que la aponeurosis lateral y medial, pero un poco más el tendón central. Dos pequeñas diapositivas para acabar. Hay que pensar en la afectación del plantaris, que es como el tenis leg invertido, es decir, el hematoma es proximal. Por tanto, lo que nos encontraremos es que el plantar delgado, el hematoma, es más proximal y lateral, y el tenis leg o la lesión del gastrocnemio medial es mucho más distal y más medial. Pero fijaros que son muy parecidas en cuanto a forma. Y finalmente, la complicación más frecuente, que es aproximadamente un 10% de cada una de todos los tenis legs, que son las trombosis venosas profundas. Fijaros en esta imagen de aquí, que de repente, plonk, aparece esta imagen de trombosis, una vena que yo aprieto y no se colapsa de ninguna manera. Fijaros esta imagen, la vemos aquí, nos vamos para arriba en este caso y observamos esta imagen aquí. Tampoco se colapsa esta vena. Por tanto, las trombosis venosas profundas son muy frecuentes en este tipo de lesiones y siempre las tenemos que tener en cuenta. Una sola diapositiva final como gran conclusión a nivel de imagen. Cuando sospechemos una lesión aguda de la región del tríceps ural, una ecografía a las 48 horas aproximadamente. Si esta ecografía nos muestra una lesión, probablemente veremos una lesión de gastrocnemio o plantar delgado, con lo cual habremos acabado el diagnóstico. Si esta lesión es negativa y sospechamos que ha habido una lesión muscular, sospecharemos una lesión de sóleo y aquí tendremos que pedir una resonancia magnética para verlo de manera correcta y adecuada. Muchas gracias.